Dios les bendiga, qué bueno es estar una noche más en tiempo de conexión. Y estamos culminando, ¿verdad? La que es la serie Discípulos. Así que en esta noche nos vamos a gozar, eh, estableciendo los postulados, lo que creemos, ¿verdad? Lo que cree la Iglesia de Dios y vamos a estar afirmándolo y hablando un poquito sobre eso. Así que iniciamos este servicio como iniciamos todo, que es presentándonos delante del Señor. Señor, te adoramos, Dios, te bendecimos, Padre. En esta noche nos acercamos al trono de tu gracia, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres el Señor, que tú eres el Dios poderoso, que tú eres alto y sublime, que tú eres nuestro Padre celestial, Señor, y nosotros somos tus hijos. Tus ovejas de tu prado somos, Señor. Padre, en esta hora estamos listos para escuchar el así, sí, dice el Señor, Señor. Estamos preparados para exaltar tu nombre, para ser transformados a través de tu palabra, Señor. Ser formados a través de tu palabra en esta noche, Señor. Te pedimos, mi Dios amado, que nos bendiga de una manera especial, Señor. Que hables a nuestra mente, que hables a nuestro corazón, Señor amado, y que podamos ser bendecidos de una manera especial en esta noche, Señor. Permite que cada hermano, mi Dios amado, que va a estar escuchando esta palabra ahora o más adelante, Señor, sea bendecido, Señor. Que pueda desaparecer las distracciones, mi Dios amado, y que podamos afirmar juntos los postulados que tiene la Iglesia de Dios, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Dios le bendiga a todos, a los que están ya conectaditos y a los que se van a conectar más adelante. Bendiciones de parte de sus pastores Yarelis y Benigno. Como bien dijo el pastor, hoy estamos cerrando esta serie, ¿verdad? Pero esto no significa que vamos a terminar con el tema, porque usted sabe que el tema anual es formando discípulos en el Espíritu Santo, así que vamos a seguir aprendiendo a ser discípulos, ¿verdad? Aunque esta es formación de vida, nosotros nunca vamos a dejar de ser discípulos, ¿verdad? Y obviamente basamos este estudio en lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Una vez nosotros somos alcanzados por Cristo Jesús, nosotros tenemos una comisión, nosotros tenemos un objetivo, nosotros tenemos un propósito. Y ese propósito no solamente o se circunscribe a nosotros mismos, sino que se circunscribe sobre todo a otros. Así que Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Así que es una responsabilidad, es un mandato, vayan y háganlo de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estas son palabras de Jesús, claramente, ¿verdad? Hablándoles a sus primeros discípulos, ¿verdad? Mientras él todavía estaba con ellos aquí en la tierra, antes, ¿verdad? De su ascensión. Así que es una instrucción clara, ¿verdad? De que nosotros que somos discípulos hagamos nuevos discípulos. Y obviamente eso involucra un proceso de enseñanza. Así que esta noche, claro, vamos a enseñar, ¿verdad? A enseñar que, bueno, en lo que nosotros creemos. Nosotros como institución, concilio, Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico, tiene una declaración de fe y esa declaración de fe tiene unos fundamentos, unos postulados establecidos y basados en las escrituras, en las sagradas escrituras, en la palabra misma. Así que hoy vamos a estar recorriendo estos postulados que los hemos recitado, ¿verdad? En la iglesia, los hemos compartido en otros momentos, pero hoy vamos a ir directamente a detallar, ¿verdad? Fui por la palabra, por cada uno de ellos, ¿verdad? Y recogí algunos textos bíblicos que son algunos textos porque recuerda que son postulados que están inmersos en toda la palabra del Señor. Así que para poder comprenderlos un poquito, yo escogí textos claves que nos ayudan a comprender mejor estos postulados. Así que comenzamos con el postulado número uno, que es que nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Creemos en la inspiración verbal de la Biblia. ¿Y qué significa esto? Pues mira, según Timoteo 3, 16 al 17 nos da una mirada amplia de lo que significa esto, creer en la inspiración de la Biblia. Mira, dice el texto de sí mismo, toda la escritura es inspirada
por Dios. Y abajo yo les escribí la definición de lo que significa inspirada. Esto significa que Dios influyó en los autores de la Biblia, autores en plural, porque la Biblia no fue escrita por un solo autor, fue escrito por varios autores. Cada libro particular tiene su autor correspondiente. Y eso lo podemos discutir en otro momento también, pero la realidad es que cada uno de esos autores que estaban en diferentes momentos históricos incluso, fueron inspirados por Dios. Dios utilizó sus experiencias de vida, sus testimonios de vida para poder escribir y plasmar allí lo que Dios quería que usted y yo tuviéramos a la mano para que estas escrituras nos fuesen útil. Y así mismo lo dice el texto. Toda escritura es inspirada por Dios. Ya les dije, ya utilizó a hombres de Dios. Estoy segura que mujeres también, como lo es la carta a los hebreos, que se cree que fue escrita por una mujer, inspirada por Dios para que estas escrituras fueran útiles. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Así que allí en las escrituras van a haber ejemplos para que usted se deje guiar por ellos y hay ejemplos también para que usted no haga eso. Usted puede entender cuál es la diferencia. Por eso que usted va a ver textos que son dramáticos. Mira, ahí hay drama, ahí hay conspiración, ahí hay textos sangrientos, porque están hechos para que usted aprenda de ellos, para que conozca cuál es la verdad y para que conozca lo que está mal, ¿verdad? Esta escritura nos corrige cuando nosotros estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra en sí tiene vida, tiene vida. Así que Dios la usa para prepararnos y capacitarnos a nosotros, su pueblo, para que nosotros hagamos toda buena obra. Así que el postulado número uno es que nosotros creemos en esa palabra de Dios, que es la palabra verbal escrita. Escrita, es inspirada por Dios y es escrita para que tú y yo la tengamos cerca y podamos salir beneficiados de ella. Obviamente, usted tiene que acercarse, leerla, atesorarla y más allá de memorizarla, usted tiene que ponerla en práctica, porque creer significa que usted cree en lo que allí está escrito y por lo tanto usted lo pone en práctica. Postulado número dos, creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del Señor. Primera de Juan 5:7, yo creo que en mi última predicación discutimos acerca de este texto. Eh, Dice lo siguiente, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo, refiriéndose al Hijo. Recuerden que la palabra es el Hijo y esta palabra se hizo carne, dice Juan. Por lo tanto, se le llama el Verbo, la acción. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No son tres dioses, pero sí son tres personas. Es un misterio para el ser humano comprender esta esencia de Dios. Pero usted lo cree porque está escrito allí y porque usted lo experimenta. Usted experimenta el amor del Padre, usted experimenta la gracia del Hijo y usted experimenta la comunión del Espíritu Santo del Señor. Eso lo dice 2 Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esto es Pablo orando hacia la iglesia en Corinto. Él hace énfasis, ¿verdad? En el propósito que corresponde a cada una de esas personas. Le llamamos, mira, los teólogos le han llamado personas porque no tienen otra manera de cómo referirse a este misterio de Dios revelado para sus hijos, ¿verdad? De modo tal que nosotros comprendamos eh, cuál es su constitución, ¿verdad? Cómo se manifiesta a la creación. Y obviamente este concepto para los creyentes cristianos, ¿verdad? Que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se le llama la Trinidad, aunque el concepto Trinidad no aparece, ¿verdad? Establecido textualmente en la Biblia. Sí aparece, ¿verdad? Implícito. Obviamente acabamos de leer dos versos que traen esa implicidad, pero
a raíz de toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se está diciendo, se está hablando del Dios Padre, se está hablando del Dios Hijo y se está hablando de el Dios Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así que la Trinidad es el término que nosotros empleamos para comprender esta doctrina central de nuestra religión y revela la verdad que hay en la unidad del Altísimo en tres personas, ¿verdad? Ya usted y yo lo hablamos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, siendo estas tres personas distintas unas de otras, para la misma vez uno, uno. Este es el misterio más glorioso que nosotros podamos entender. Usted lo único que tiene que dejarse arropar por este Dios maravilloso que es difícil de comprender, ¿verdad? Porque nuestra mente humana es limitada, pero que ciertamente se ha revelado de la manera que usted y yo podamos atesorarlo, amarlo y comprenderlo, ¿verdad? En este sentido. Postulado número 3. Obviamente no estamos entrando a profundidad en cada uno de ellos, ¿verdad? Porque eh, son 14 en total los que vamos a discutir esta noche. Así que, obviamente, estoy dando lo esencial de cada uno de los postulados. Postulado número 3, creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre. Unigénito significa que es el único Hijo de Dios, el único Hijo del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y hoy está a la diestra del Padre como nuestro intercesión. Este postulado es un resumen de nuestra creencia central. Obviamente nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y ¿verdad? En lo que Él vino a hacer en esencia en este mundo, que fue a ser sacrificado por ti, por mí, a ser resucitado y obviamente ascender a los cielos. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tener eh, un espacio con Él, juntamente con Él, que podamos vivir por toda la eternidad. Mira, Mateo 1:18 nos revela, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Así que de ahí, entrada, este texto nos revela, ¿verdad?, cómo Cristo vino al mundo, pero ciertamente nos habla del misterio glorioso cuando el Espíritu Santo posó sobre María y no vino de unión de hombre y mujer, sino que del mismo Espíritu y de su poder, María quedó embarazada estando ella todavía comprometida para casarse. Por lo tanto, era virgen, ¿verdad? Hasta tanto nació Jesús y José se acercó a ella y ya dejó de ser virgen, ¿sabe? María no, ya no más es virgen, no es eternamente virgen. Ellos tuvieron otros hijos e hijas, están descritos en su palabra también, por lo tanto, eh, Jesús el primogénito de María y de José, ¿verdad? Hablando terrenalmente hablando, pero ciertamente hubo otros hermanos y hermanas. Santiago es uno de ellos, ¿verdad? Ejemplo de los hermanos de Jesús está escrito en la palabra. Romanos 8:34 nos establece, entonces, ¿quién nos condenará? Hay una pregunta ahí. Nadie hace la respuesta, porque Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Porque le di énfasis a lo de María y su virginidad, y es que algunos hermanos, ¿verdad? Específicamente nuestros hermanos católicos, creen que María está intercediendo a nuestro favor. Sin embargo, la palabra es clara en este aspecto y nos dice que el mismo Jesús, aquel que murió, aquel que se sacrificó por nosotros, aquel que resucitó, es el mismo que está sentado a la derecha de Dios y es este el que intercede por nosotros. En ninguna parte de la palabra establece que María intercede por los hijos. María fue un instrumento utilizado por Dios para atraer, ¿verdad? Traer al mundo al Salvador. Pero fuera de ello, María no tiene ningún otro poder, ni terrenalmente hablando. Yo no leo en la palabra ningún milagro hecho por María, a no ser
el hecho de que ella creyera que Jesús, que su hijo, ¿verdad? El que provino de ella, era el hijo de Dios. Ciertamente ella lo creyó desde el principio, desde incluso antes desde que el ángel estuviese hablando, ¿verdad? Y desde antes de su concepción, ya ella lo creyó. Por lo tanto, María era un instrumento más utilizado por Dios, ciertamente santa, ¿verdad? Ciertamente digna, favorecida por Dios, pero un instrumento para traer al Salvador al mundo. Fuera de ahí, María está esperando, descansando, a ser resucitada también cuando el Salvador venga a buscar a su iglesia, ¿sabe? Fuera de ahí no hay nada más. Así que Cristo nuestro Señor es nuestro todo. Él es el sacrificio, él es el primado de la resurrección, él es el que prometió que venía a buscarnos y por lo tanto es aquel que está intercediendo a nuestro favor para justificarnos, ¿sabe? Para justificarnos. Ese es otro de los postulados que vamos a ver más adelante. Postulado número 4. Creemos que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios y que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y necesario para el perdón de peca de los pecados. Y estoy definiendo qué es pecado. ¿Qué es pecado? Pues mira, el pecado es la acción o la inacción, un sentimiento o un pensamiento. A veces pensamos que pecar solamente es algo que yo hago, pero la realidad es que también el dejar de hacer algo que yo debo de hacer también es pecado. Así nos lo revela Santiago 4:17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, aquellos que tienen el discurso de decir, no, es que yo no le hago mal a nadie. Ciertamente no le haces mal a nadie, pero tampoco le haces bien a alguien. Y eso es pecado. Y la palabra dice que todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Por lo tanto, dice Romanos 3:23 al 24, no podemos participar de la gloria de Dios. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, por su generoso amor, dice esta versión, aprueba a todos gratuitamente. ¿Por qué? Por medio de el regalo maravilloso que nos hace Jesucristo. Porque por medio de su sacrificio nosotros fuimos liberados del pecado. Sin embargo, esta liberación se hace activa en nuestra vida por medio del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pues mira, el arrepentimiento es cambiar la manera en cómo yo pienso y también cómo actúo, ¿sabes? No solamente con lo que yo creo que está bien o lo que está mal, sino que eso se refleja en mi accionar en la vida. Por lo tanto, yo me aparto del pecado, dejo de hacer lo malo y decido hacer lo bueno, porque recuerde que si usted deja de hacer lo bueno, también es pecado. Así que dejo de hacer lo malo, procedo a hacer lo bueno y me vuelvo a Dios, me vuelvo a su voluntad. Eso es arrepentimiento. Mira, muchas veces el ser humano se aflige por su conducta, pero no deja de cometer la conducta. Y eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, que es otra cosa. ¿Sabes? Remordimiento es tú saber que tú estás haciendo las cosas mal, pero no tienes la voluntad suficiente como para dejar de hacer lo malo. El arrepentirse es una acción que viene desde lo profundo de tu corazón y ciertamente es Dios quien te brinda la fuerza para tú mantenerte firme en esa decisión. Por eso es que nosotros tenemos que estar mirando constantemente al sacrificio de Jesús, porque Él es quien nos permite este arrepentimiento genuino del corazón y apartarnos del pecado y volvernos a Él, volvernos a Él. Tenemos que reconocer nuestro estado. ¿Cuál es nuestro estado? Que somos pecadores. Pero aun cuando nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos hace dignos de merecernos la salvación por sus méritos y no por los nuestros, ¿sabe? Postulado número 5. Aquí hay unos términos, ¿verdad? Que para los nuevos creyentes pueden ser complicados de comprender, por eso los estoy definiendo en este momento. Nosotros creemos en la justificación, en la regeneración y el nuevo nacimiento que se efectúan por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros decimos en la sangre de Jesucristo, nos referimos al sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Él derramó su sangre.
por medio de, que, de las torturas, de los azotes, de los clavos en la cruz, ¿verdad? Él derramó su sangre. Y ese derramamiento de sangre es la que nos justifica y la que permite que nosotros seamos regenerados, que tengamos un nuevo nacimiento. La justificación dice su definición, que es el acto de gracia de Dios. Gracia es un regalo, nosotros no lo merecíamos, pero Él nos declara justo. A nosotros que somos pecadores, nos declara justo únicamente mediante la fe en Él, mediante nuestra mirada en Él, mediante poner nuestra confianza en Él, mediante creer en su sacrificio. Él nos hace justos, solamente por eso, ¿sabe? Él nos hace justo, nos declara justo, ¿verdad? Quita toda nuestra culpabilidad porque Él es quien carga nuestra culpa. Y por lo tanto se da un acto de regeneración, que es la obra soberana del Espíritu Santo en nuestra vida, que produce un nuevo corazón en nosotros, los elegidos por Él, ¿verdad? Y quienes respondemos a este llamado de Dios. Este nuevo nacimiento lo podemos ver en 2 Corintios 5:17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Mira, es un acto profundo, de profunda reflexión, pero es algo que se produce internamente una vez usted cree en Cristo Jesús y en su sacrificio, ¿verdad? Él es, Él es el norte, Él es el centro. Postulado número 6. Creemos en la santificación, otro término, ¿verdad? Para los no creyentes y también para los viejos, no se crea, tenemos que repasar, ¿verdad? Estas definiciones. Creemos en la santificación siguiente al nuevo nacimiento, hablamos de regeneración, ¿verdad? En el postulado pasado, por la fe en la sangre de Jesucristo nuevamente, por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Este postulado nos amplía un poquito más. Fíjense que la regeneración y la justificación se da por medio de la fe en la sangre de Cristo, que es su sacrificio, pero este proceso, porque es un proceso, la santificación es un proceso, ya la justificación y la regeneración se da inmediatamente, tú crees, pero la santificación es un proceso de vida que se da a lo largo de la vida y tiene que estar incluida el instrumento poderoso de la palabra de Dios activo en ti y obviamente contar con la fuerza, con el poder, la gracia, la comunión del Espíritu Santo en tu vida. Para esto se necesita el Espíritu Santo del Señor. Santificación es el proceso de formación de un carácter semejante al de Cristo. Santificación. Ya mismo vamos a hablar de santidad. Santificación y santidad no es lo mismo. No es lo mismo. Primero de Pedro 1, 15 al 16 nos dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Yo soy santo. Según de Tesalonicenses 2 al 13 nos dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y obviamente Cristo Jesús. Así que la santificación proviene por medio de usted estudiar la palabra, de estar cerca de la palabra y de contar con el Espíritu Santo, que es su ayudador, es su paracleto. Él es el que está con usted, ¿sabe? Este es el proceso de formación constante y este proceso no va a culminar hasta que usted y yo nos encontremos con ese máster, con ese ejemplo glorioso de Cristo Jesús en la eternidad. Así que disfruta el proceso de santificación, déjese formar por el Espíritu Santo de Dios a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Postulado número 7. Ahora sí, creemos en la santidad, que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. ¿Y qué santidad? Es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida de Cristo que se ha recibido ya en el bautismo y debe ser desarrollada a lo largo del día y de la vida. Es vivir. Mira, si usted quiere resumir, ¿verdad? Esta
se lo pongo en la última oración, es vivir separado para Dios. Recuerde, el proceso de santificación es un proceso de desarrollar ese carácter, pero ya la santidad es usted tener la conciencia de que la norma de vida de usted es vivir separado para Dios, en conciencia, en palabras y en hechos. Eso es santidad. Fíjense en que ahí yo no le pongo, no escribo cómo vestir, o qué ponerte o qué no ponerte, qué hacer o qué no hacer, porque la realidad es que la santidad va mucho más allá de un aspecto externo, es, proviene desde el interior y claro está, se refleja al exterior. Ciertamente, porque tenemos que tener, ¿verdad? Una norma de vida que seguir, pero esto no se limita a una apariencia física. Así que no tiene nada que ver con que tú te pintes el pelo, que tengas maquillaje, que te pongas pantalla. Haciendo énfasis obviamente mucho a la mujer, pero a veces a los hombres también se le ponen reglas, ¿verdad? No usar pantalón corto, afeitarte la barba, pero no el bigote y cosas así parecidas que asocian muchas veces a la santidad, pero que la realidad es que no tiene que ver con la santidad, ¿sabes? Dios mira y pesa los corazones, los corazones. Y obviamente el trato que tiene el Espíritu Santo del Señor con cada uno de nosotros es distintivo. Por lo tanto, lo que a mí me hace caer no es lo mismo que le hace caer a otro. Así que posiblemente hay algunas personas que el espíritu le inspire, le motive, le modele, le forme de tal manera que le limites algunas cosas, porque esas cosas estorban a lo que es la verdadera santidad. Por lo tanto, van a tener tratos particulares. Así que sí, es posible que haya algunas personas que no se le permita por el espíritu tener aretes por ejemplo. Estoy dando un ejemplo fácil. Pero eso no significa que eso sea una norma, un fundamento salvífico, ¿ok? Porque en la escritura no hay nada que te apunte a ello, nada. A no ser que evites los peinados ostentosos y que tú te vistas decorosamente. Fuera de ello, no hay nada que hable sobre la apariencia física, ¿está bien? Así que la santidad es vivir, es tener la conciencia, es vivir como norma de vida separado para Dios, para Dios. Según de Timoteo 1:9 nos dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, no hay nada que nosotros podamos hacer, sino por su propia determinación y gracia. Él nos lo regaló. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, antes de la fundación del mundo. Ya Él decidió regalarnos esto, hacernos santos y que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Separados para Él como norma de vida, como norma de vida. Así que sea santo, viva la santidad y eh, déjese procesar por medio de la santificación, de modo tal que usted modele a Cristo, ¿verdad? Y que el carácter de Cristo sea formado en usted. Amén. El postulado número 8. Creemos en el bautismo con el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza del corazón. Hechos 2:38. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Eso lo discutimos antes, ¿verdad? Usted recuerde, a todos somos pecadores, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que usted se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. Punto. Una vez eso pase, mira, usted debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Recuerden, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hay unos procesos, hay unos pasos que proceder. Usted primero, ¿verdad? Se deja arropar por el amor de Cristo que le lleva al arrepentimiento, a traer conciencia de su estado, ¿verdad? Y a arroparse y a hacer suya lo que es la santificación y la regeneración, ¿verdad? A ser nuevo en Cristo Jesús, a vivir ese proceso de ser formado en Él y ser bautizado, claro. Cristo fue bautizado en agua. Más adelante vamos a ver lo que es bautismo en agua, pero también el bautismo del Espíritu Santo. Es el hecho de que el Espíritu Santo venga a morar en usted. Que usted y yo no podemos comprender ese misterio tampoco.
pero usted necesita anhelarlo y desearlo. No comprenderlo, anhelarlo y desearlo. ¿Está bien? Para que Él venga a habitar en ti. Porque de otro modo no podemos vivir, ¿sabes? No podemos, no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta si no es con su ayuda. Así que desee que el Espíritu Santo le bautice con su presencia, con su llenura, que venga a habitar y a residir en medio de su vida. Deséelo con todo su corazón. Postulado número 9. Creemos en hablar en otras lenguas, como el Espíritu dirige a la persona, lo cual es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. La Iglesia de Dios cree que una vez el Espíritu Santo viene le bautiza, esa primera experiencia inicial es el hablar en nuevas lenguas. Hechos 2:4 nos revelan, ¿verdad? Esa experiencia del Pentecostés y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento las lenguas que ellos hablaron eran otros idiomas, ¿verdad? Porque habían personas a su alrededor de otros países y para que ellos pudieran entender las maravillas de Dios, el Espíritu Santo le permitió hablar en nuevas lenguas de modo tal que ellos pudieran comprender, ¿verdad? El lenguaje. Y ellos quedaron atónitos y asombrados porque ellos sabían que las personas que estaban hablando esas lenguas no conocían ese lenguaje, no tenían la capacidad, no tenían la instrucción, no tenían la educación para poder hablar el lenguaje. Así que quedaron atónitos, ¿verdad? No solamente por lo que ellos estaban haciendo, sino lo que estaban escuchando, lo que estaban, maravillas y misterios de Dios. Esto es la experiencia inicial, ¿verdad? Y subsecuente, porque la hablar en lenguas no solamente se da en un solo momento de la vida del creyente, sino de otras maneras. Hechos 19:6 nos dice, y habiéndolos impuesto Pablo a las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Verdad? Esta es otra experiencia de otros grupos de hermanos, ¿verdad? Fuera de lo que es el Pentecostés o el aposento alto, que fueron los 120 que estaban reunidos inicialmente. Este es otro grupo donde va Pablo y donde Pablo le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos decían, ¿qué es eso? No hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Pues mira, reciban el Espíritu Santo. Una vez tú creíste en Jesús, lo subsecuente es que usted sea bautizado por el Espíritu Santo y que usted le permita al Espíritu Santo llenarle su boca de nuevas lenguas. Y esta es una experiencia deliciosa. Mira, yo les cuento, yo siempre estuve cercana a lo que era la iglesia cristiana, eh, lo que le decían la evangélica, que es la que por naturaleza en sus experiencias culticas había manifestación del espíritu, ¿verdad? Y se veía a las personas danzar y hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? Lo que se le llama como la llenura del Espíritu Santo. Y a mí siempre me llamó la atención esta experiencia eh, y la anhelaba con todo mi corazón. Sin embargo, cuando yo me acerco a la iglesia, aunque yo de niña siempre estuve cercana, no es hasta la edad de los 18 años que yo tengo un encuentro personal con Dios y que yo decido, ¿verdad? Caminar en Dios de jovencita. Pero en ese momento, que fueron mis primeros 2 años de experiencia en el Evangelio, yo no tuve la experiencia, no tuve la experiencia. Fue años después cuando yo decido regresar a la casa, porque yo sí me aparté unos años en mi juventud, cuando yo decido regresar a casa, en medio de un retiro, recuerdo ese primer año de convertida, ¿verdad? De reconciliada, en medio de un retiro donde yo estaba participando como mujer en el retiro, ya la última joven que iban a orar, que iban a ministrar, el, el, el evangelista que estaba predicando hace un detente y dice, ¿quiénes aquí no han hablado nuevas lenguas? Y obviamente allí pasó un grupo de personas al frente, pero la realidad es que yo sé que el anhelo que yo tenía en mi corazón de hablar en nuevas lenguas provocó, ¿verdad? Esa experiencia y obviamente allí por primera vez yo hablé nuevas lenguas, una experiencia extraordinaria. A partir de allí he tenido nuevas experiencias con el Espíritu Santo del Señor que habita en nosotros, ¿verdad? No solamente hablar nuevas lenguas de manera espontánea en medio de la adoración, sino de manera privada, ¿verdad? En medio de nuestras oraciones íntimas y muy personales, porque el Espíritu Santo es quien da
las nuevas lenguas y quien nos permite hablar misterios con Dios, ¿verdad? Lenguas angelicales con Dios que nadie más puede comprender, pero que ciertamente nuestro espíritu es edificado. Así que anhele la experiencia de hablar nuevas lenguas, que el Espíritu Santo le bautice, le llene y que ciertamente usted pueda disfrutar de la comunión con Él. ¿Está bien? El Espíritu Santo es mucho más allá, eh, hace mucho más allá que hablar nuevas lenguas, pero la experiencia de hablar en nuevas lenguas es extraordinaria, ¿sabe? El Espíritu habita con usted. El Espíritu está allí para fortalecerle, para consolarle, para estar allí como amigo, para estar allí como sostén y para apuntarle a Cristo, ¿verdad? La verdad en Cristo. eh, Él es su fuerza. Así que más allá de todo lo que usted pueda hacer o desear, desee la comunión con el Espíritu, que es su fuerza. ¿Está bien? Y no tenga miedo a la experiencia de hablar en nuevas lenguas o danzar en el Espíritu, porque es una experiencia maravillosa y necesaria para todo creyente, ¿sabes? Es necesaria. Te fortalece el Espíritu. Eso es lo que hace. Esa experiencia te fortalece en fe y te fortalece en espíritu para tú continuar caminando en medio de este proceso de vida que no es fácil, pero es posible por medio de la fuerza que nos brinda el Espíritu en nuestra vida. Amén. Postulado número 10. Le dije que no puedo ir profundamente en cada uno de ellos debido al tiempo, pero en esencia, ¿verdad? Le estoy dando un resumen de lo que significa cada uno de los postulados. Postulado número 10. Creemos en el bautismo en agua por inmersión y que todos los que se arrepienten deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Consecuente al arrepentimiento, usted va a tener un deseo de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo que? Como testimonio de que usted es seguidor de Cristo. Eso es lo que hace el bautismo, ¿verdad? Mira, muchas veces, bueno, muchas personas piensan que el tú aceptar a Cristo y el bautizarte son como rangos diferentes uno de otro, pero la realidad es que van consecuentes, ¿sabe? Usted acepta a Cristo y usted va a desear ser bautizado, porque usted está dando testimonio, usted está diciéndole a la gente, mira, yo estoy siguiendo a Cristo, he decidido, he tomado una decisión en mi vida de dejar, ¿verdad? Mi vida pasada, ese es el acto de regeneración, recuerdan. Tienes una mente nueva, una renovación de mente, de pensamiento, una nueva conducta. Dejaste el viejo hombre, que eso es lo que significa la vieja naturaleza de pecado, y ya usted tiene una nueva naturaleza en Dios. Por lo tanto, no tiene por qué cohibirte de ser bautizado. Ser bautizado es eso mismo, ¿verdad? Usted está diciendo, yo eh, muero al viejo hombre y resucito al nuevo hombre revestido, ¿verdad? Del Espíritu Santo del Señor. Mateo 28:19 lo leímos al principio, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 3:5 nos dice, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Este es Jesús hablando a Nicodemo, ¿verdad? Que era uno de los maestros de la ley que en secreto vino a preguntarle a Jesús, ¿tú eres? ¿Cómo lo hago? Y Jesús le dijo, es necesario que nazcan de agua, que es el bautismo, la inmersión, y que nazcan del Espíritu, ¿verdad? Que es ese nuevo nacimiento interno y obviamente ser revestido de él. Por lo tanto, es necesario porque ninguno de aquellos que no quiera participar de este evento puede entonces entrar en el reino de Dios. Y yo no sé usted, pero yo quiero hacerlo. Así que yo quiero ser partícipe de todo de lo que Dios me mande a hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser bautizado en él? Es necesario ser bautizado en agua y en el Espíritu, que el Espíritu venga a morar en mí, en el nombre del Señor. Postulado número 11. Creemos que la sanidad divina es provista para todos en la expiación. La expiación es el sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad? Es el perdón de pecados que se ofrece desde la cruz. Por lo tanto, desde esa misma cruz se ofrece también la sanidad. Usted y yo le creemos a un Dios que es todopoderoso, que es el Dios Rafa, que es el Dios sanador, es una de sus virtudes, es el Dios sanador, así que usted creemos en la sanidad divina, ¿está bien? Isaías 53:5, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones,
aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz con quién, con Dios, que tuviéramos, ¿verdad? Esa relación correcta con Dios, que pudiéramos volvernos a Dios, que pudiéramos ser llamados hijos de Él. Y fue azotado para que pudiéramos ser sanados, para que usted y yo pudiéramos ser sanados. Así que nosotros creemos en la sanidad divina. Hemos sido testigos de milagros y todavía nuestros ojos no ven lo más glorioso de Él. Así que usted prepare su corazón, prepare su mente para tú poder experimentar grandes milagros en Dios. Para ti, para los tuyos y para todo aquel que pueda rodearte y estar cercano a ti. Nosotros creemos en Dios, en el Dios que sana. Marcos 16, 17 al 18. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Estas son señales que siguen a los que creen en Jesús. Estas son señales que siguen a los discípulos de Cristo, aquellos que somos aprendices de Él. Él lo hizo y Él nos enseñó, nos instituyó, nos mostró, ustedes van a hacer cosas mayores que yo, por lo tanto vayan y pongan manos y estos enfermos van a sanar en el nombre de Cristo. Créalo por medio de la fe, créalo. ¿Está bien? Creemos en la sanidad divina de Dios, en su nombre, oh Jesús. Postulado número 12, creemos en la cena del Señor y el lavatorio de los pies de los santos. En la última cena del Señor, usted sabe, hacemos la Santa Cena del Señor una vez al mes, la mayoría de las veces al principio de mes. Si no conflige con otros compromisos, ¿verdad? Lo podemos hacer a mediados, pero siempre eh, nos comprometemos con compartir la Cena del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor? Bueno, pues la Cena del Señor es un mandato, es una institución. Él nos dijo, ustedes van a hacer esto. 1 Corintios 11, 23 al 26, leo, ¿verdad? Lo que se constituyó allí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Este es hablando Pablo, ¿verdad? Y describiendo esa última cena del Señor con sus discípulos, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Así que esto aconteció el último día de Jesús, en el día en que fue arrestado, ¿verdad? Antes de ser crucificado. Eh, Cenó con sus discípulos y les dio pan, que simboliza su cuerpo partido, molido, quebrantado por todos nosotros, y le pasó la copa de vino del fruto de la vid, que representaba su sangre derramada en la cruz. Y les dijo, este es mi nuevo pacto. Ustedes van a hacer esto para recordarme siempre hasta que yo venga. Les dijo más, yo no voy a volver a beber de este fruto hasta que vuelva a encontrarme con ustedes. Esta es promesa de Dios. En esa misma, en esa misma noche, luego de que todos cenaron, Jesús se amarró una toalla a su cintura, tomó una tinaja de agua y se dobló a lavarle los pies a sus discípulos. Y nosotros creemos en este acto de humildad, en este ejemplo de humildad, de lavarle los pies a otros santos. Usted y yo somos santos, ¿sabe? Lo hemos discutido, ¿verdad? Por tanto, creemos en Jesús, nosotros somos santos porque Él es santo. Él es santo, Él nos hace santos. Por lo tanto, somos llamados a lavarnos los pies unos a otros. ¿Qué lo que significa esto? Es que nosotros somos llamados a servirnos unos a otros. No hay jerarquía, no hay posiciones, no hay uno más alto que otro, sino que todos somos llamados a servirnos unos a otros. Esto es parte de nuestros postulados, esto es parte de nuestras creencias. Postulado número 13. Estamos culminando en esta noche. Un postulado muy importante.
una promesa que todavía no se ha cumplido. Creemos en la segunda venida de Jesús antes del milenio. Primero, a resucitar a los justos muertos y arrebatar a los santos vivos hacia él en el aire. Y segundo, a reinar en la tierra por 1000 años. Mira, este postulado encierra dos eventos. Primero, el de resucitar a los muertos cuando Cristo venga, cuando se toque la trompeta, a final trompeta, con voz de mando, con trompeta de Dios. Eso mismo lo establece 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el primer evento. Luego, juntamente, ¿verdad? Luego, subsecuente a que los muertos en Cristo resuciten, luego los que estemos vivos en ese momento que suceda, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Este es el primer evento que ocurre de la primer acontecimiento, ¿verdad? De la venida del Señor por su iglesia, por aquellos que creen en el nombre de Cristo Jesús. El segundo evento es el que Apocalipsis nos dice que todo ojo le verá. En el primer evento no todo ojo le va a ver, porque eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Es como un relámpago que sale, ¿verdad? De un lado a otro, que nadie se da cuenta, pero que ciertamente van a extrañar a la gente que ya no está. Y van a ver que las tumbas se habrán abierto y que el mar va a devolver a sus muertos, ¿verdad? Aquellos que estuvieron muertos en el mar. Y ese acontecimiento se va a dar, pero no todo ojo le va a ver. Todo ojo le va a ver en la segunda parte de esto, que es luego de la gran tribulación. Obviamente estos son, ¿verdad? Enseñanzas profundas, pero yo le estoy dando un resumen general, ¿verdad? Una vez de la gran tribulación, que son 7 años, entonces va a venir la segunda venida donde todo ojo le va a ver, por lo tanto él va a venir para juzgar a las naciones y establecer el reino, su reino aquí en la tierra, que se le llama milenio. Y usted y yo vamos a venir a reinar juntamente con él por 1000 años, por 1000 años. Apocalipsis 26 nos dice y nos revela relacionado a esto: afortunados y santos los que participan en la primera resurrección, porque ellos serán librados de la segunda muerte. Ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Así que la iglesia de Dios cree en que usted y yo vamos a reinar con Cristo Jesús por esos 1000 años aquí en la tierra. Luego de eso, ¿verdad? Acontecen una serie de procesos que describe Apocalipsis, pero yo no voy a entrar ahí porque son aguas más profundas, ¿está bien? Y no terminamos hoy. Vamos, pero en esencia, usted está esperando que Cristo Jesús venga a buscarle, ya sea que usted todavía esté vivo o ya sea que partamos, ¿verdad?, a descansar por medio de la muerte física. Usted va a ser resucitado. Aquellos que mueren en Cristo, ¿qué significa eso? Que creen en Cristo, que sus vidas estaban, ¿verdad?, siendo regidas por Cristo. Aquellos que murieron, pues entonces estos van a ser resucitados, y usted y yo, si estamos vivos en el momento en que eso acontezca, que puede ser en algún momento, seguramente mientras estamos hablando, porque no hay nada que esté pendiente de cumplirse, solamente que Él establezca, Él es ahora. Estamos en el ya, pero todavía no, pero ese ya es inminente, ¿sabe? Es inminente. Así que no hay nada, nada, nada que detenga el hecho de que Él venga a buscar a los suyos. Usted y yo somos parte de los suyos, ¿verdad? Usted y yo somos hijos de Dios. Por lo tanto, estamos esperando que Él regrese por nosotros, seamos arrebatados para vivir juntamente con Él. Amén. Postulado número 14. Finalmente este es el último. Creemos en la resurrección corporal, vida eterna para los justos y castigo eterno para los inicuos. Mire, existe la vida eterna para todos. Existe la vida eterna para todos. Lo único que es, usted elige si es vida eterna con Dios o si es castigo eterno. Mateo 25:46 nos lo revela. Y ellos irán al castigo eterno. ¿Quiénes? Los que no hacen la voluntad de Dios. Los que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, ellos van a ir al castigo eterno. Pero los justos, aquellos que somos justificados por Cristo Jesús, ¿recuerdan?
entrarán en la vida eterna. ¿Quién elige eso? Cristo. Cristo nos va a juzgar, pero nosotros somos los que elegimos a dónde vamos, ¿sabe? Aquí y ahora, en vida. Usted elige para dónde usted quiere ir en la eternidad, si al castigo eterno o a la vida eterna. Mira, y esto no se trata de temer al castigo, esto se trata de amar a Jesús. Si usted ama a Jesús, no debe de temerle al castigo, porque quien ama cumple sus mandatos. Quien ama a Dios cumple sus mandatos. Recuerde, hay dos mandamientos que resumen toda la ley. Ama a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes cumplen esos dos mandamientos, cumplen toda la ley y por lo tanto reciben la vida eterna. Juan 5:29, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Nosotros creemos en la resurrección. Este cuerpo va a ser regenerado de otra manera, ¿verdad? Va a ser transformado de corrupción a incorrupción. Va a ser glorificado, de modo tal que podamos entrar al reino de los cielos y habitar por toda la eternidad, juntamente con el Padre. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Pero mientras esa meta acontece, mientras Él nos viene a buscar, porque ciertamente fue a prepararnos morada, que ya está lista, lista, preparada. Solamente estamos esperando a que se toque esa final trompeta y que nosotros podamos escucharla para ser resucitados en Él y habitar por toda la eternidad. Mientras eso sucede, usted y yo somos comisionados a seguir creyendo en Él y a seguir formando a otros en el Espíritu Santo del Señor. Amén. Creemos en el Dios Padre, creemos en el Dios Hijo, entiéndase Jesucristo, creemos en el Dios Espíritu Santo, creemos en su palabra, en la Biblia, la palabra escrita, revelada, y creemos en la santidad, que es la vida práctica del discípulo, que revela el carácter de Cristo Jesús. Por lo tanto, esto es lo que significa yo soy iglesia de Dios. Lo que verdaderamente significa que yo soy iglesia de Dios no es que yo voy a una iglesia Mission Board, es que yo creo y practico sus postulados. Eso es ser iglesia de Dios. ¿Y tú también lo eres? Esa es una pregunta general. Permítame orar en esta hora antes de culminar este tiempo. Padre, gracias. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por tu palabra que es accesible a nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos la verdad, por instruirnos, Señor, por apuntarnos a Cristo y revelarnos tus misterios. Gracias. Gracias por darnos y regalarnos la salvación. Gracias por tu sacrificio. Gracias por lo que produces en nosotros. Gracias por ese acto de regeneración, ese acto de nuevo nacimiento. Gracias por ese acto de justificación. Tú nos haces justo a tus ojos, Señor. Gracias porque es por tus méritos. Es a ti, Señor Jesús, a quien el Padre ve para podernos hacernos justos a tus ojos. Gracias, Señor, por medio del proceso de la santificación y por medio de la santidad, de sernos santos, Padre, de tener una vida práctica en ti, sabiendo, Padre, que somos dignos para ti, Señor. Ayúdanos en el medio de este proceso, en medio de esta formación de tu carácter en nosotros, para que no solamente sigamos creyendo a lo lejos, sino que cada vez estemos más cerca de ti, Señor, sabiendo que creemos y ponemos en práctica lo que creemos y por lo tanto vamos a recibir esa gloriosa promesa de ser resucitados en ti, de ser recibidos en ti, de ser arrebatados en ti, de modo tal, dependiendo de en qué estado nos encontremos, ya sea que hayamos muerto o ya sea que quedemos vivos, Padre, que seamos recibidos por ti, Señor Jesús. Padre, y que podamos entrar al reino tuyo y lo que tú vas a establecer en esos 1000 años que nosotros desconocemos, porque la palabra no describe mayor detalle que eso, que vamos a reinar contigo, Señor. Lo único que nosotros hacemos es creer que va a acontecer así, Señor.
y que lo que no, tú tienes dispuesto para los tuyos, para tus hijos y tus hijas, Señor, es mucho más abundante, glorioso, inimaginable, Señor Jesús, de lo que nosotros podamos imaginar, Señor, y que podamos comprender. Bendice a estos mis hermanos, Señor, los que están aquí conectados, los que me escuchan más adelante, los que me están escuchando en este momento, Señor Jesús. Bendícele en todo tiempo, Señor, en medio de sus circunstancias particulares, en medio de sus triunfos, en medio de sus caídas, en medio de sus dolencias, de sus enfermedades, de su quebranto, Padre. Bendícele, Señor. Que tu presencia, Padre, se haga tangible en sus vidas, en sus situaciones, Señor. Que tú les arropes, Padre, y que cada día más, Señor Jesús, ellos puedan vivir de gloria en gloria, Señor, sabiendo que tú estás con ellos, Padre, y que eres fiel y que cumples tus promesas todos los días, Señor, hasta el fin, hasta que llegamos a esa meta final de encontrarnos contigo. En tu nombre, Jesús, he orado. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Mire lo que dice este, esta frase de algún célebre. Puso: lo que nos distingue como discípulos de Jesús no es que no sabemos la palabra de Dios, sino que la practicamos, no que la practicamos. Así que les invito a leer estos postulados, a repasarlos y a afirmarlos en nuestra vida con la práctica, con la práctica. Ok, vamos a hablar sobre el programa de esta semana. Eh, Nosotros tenemos servicio los miércoles, viernes y domingo. Los miércoles es un servicio igual a este, tiempo de conexión. Los contigos se dan en la iglesia o estamos en la calle. Este viernes vamos a estar en el retiro de juveniles, allí en Dorado, acompañando a los juveniles y gozándonos, ¿verdad? Con el culto que van a tener en su retiro. Y el próximo domingo tenemos un culto de adoración donde comenzamos a las 10 de la mañana. Normalmente tenemos escuela bíblica a las 10 de la mañana y a las 11 culto de adoración. Este domingo vamos a tener solamente servicio de adoración desde las 10 de la mañana. Lo voy a repetir, vamos a tener servicio de adoración a las 10 de la mañana. No vamos a tener escuela bíblica. El próximo viernes de arriba, el viernes 28, vamos a tener nuestro culto de jóvenes que se llama Restauradores de Promesa. Así que vamos a estar allí, vamos a estar en el mensaje, va a estar Yanis con nosotros, Yanis Sosa, va a estar con nosotros, donde nos vamos a gozar poderosamente con la palabra que ella va a traer. Y el primer domingo de marzo va a ser nuestro culto de niños, el 2 de marzo, ¿verdad? Allí en Orocovi, desde las 10 de la mañana, nos visita la abuela Goya. Y escúcheme bien, si es Goya tiene que ser bueno. Así que venga con nosotros, comparta, invite a un niño, al igual que el culto de jóvenes, invite a un joven y comparta con nosotros y esté allí gozándonos, no gozando. Le decía yo a la iglesia el domingo que yo me disfruto todos los cultos, pero el culto de los niños es un culto especial. Es un culto que me fascina por el feedback, porque recibimos y vemos a la niñez recibir de una manera especial y disfrutando un servicio específicamente para ellos, así que nosotros nos gozamos con este servicio. Nada, esto es todo por hoy. Invite a otros, ¿verdad? Invite a jóvenes y a los que no son tan jóvenes también invítelos. Invite a niños y a los que no son tan niños también invítelos, ¿está bien? 28 de febrero, Juventud, vamos a estar allí celebrando a las 7 de la noche y domingo 2 con nuestra niñez. Invite a otros porque se van a hacer servicios gloriosos y particulares. Amén. Dios le guarde y le bendiga. Dios les bendiga y que la Nos paz vemos de con el Dios sea favor con del Señor ustedes. este viernes en el campamento, domingo en la iglesia a las 10 de la mañana. Recuerden, no hay escuela bíblica. Dios les guarde, Dios les bendiga, descansen en el Señor. Amén. Un fuerte abrazo.